Ok, bueno, vamos a hacer referencia de nuevo. Bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a estar viendo la parte de tablas y gráficos dinámicos para la parte de laboratorio y vamos a establecer lo que son los dashboards, ¿verdad? Entonces vamos a definir la parte de los conceptos generales y posteriormente vamos a establecer los ejemplos para definir la parte de cómo se realizan y cuál es la función. En primera teníamos la parte de el concepto básico. Si nos lo lee otra vez, por favor, Brian. ¿Qué es dashboard? Dashboard proviene del inglés y significa tablero de control. La idea de realizar un dashboard en Excel es para poder controlar una empresa con un solo vistazo. Al tener los libros de Excel adecuadamente vinculados, se puede obtener un resumen de la información para obtener una acción estratégica. Ok, en esta parte, si lo leemos ahí bien, como lo dice, una empresa o nosotros en particular podemos tener un grado de información en un libro de Excel. Recordemos que un libro tiene diferentes hojas de trabajo, ¿verdad? En una hoja podemos tener los datos administrativos, en otra hoja podemos tener diferentes tipos de informaciones y todas las tendríamos que, para poder visualizarlas, estar partiendo de un libro a otro. Pero un dashboard lo que nos permite es poder realizar un conglomerado de toda esa información y poderla ver de forma estratégica, ¿verdad? Por ejemplo, si nos fijamos, este sería un ejemplo de dashboard, por así decirlo, en donde, bueno, si aquí lo miramos, lo manejamos más o menos en un concepto de un hotel. Aquí en la parte de la esquina nos lo dice, ¿verdad? En la parte del hotel podemos ver la información del mes de junio. En esta información podemos establecer, por ejemplo, lo que se obtuvo con respecto a los dormitorios, a la comida, al teléfono, ¿verdad? Todos los datos que se obtienen, ¿verdad? Podemos ver un promedio de la información. Se pueden establecer las gráficas con respecto a los ingresos que se obtuvieron de cada uno de los conglomerados y podemos ver pues más o menos la capacidad que tuvo el hotel con respecto a los diferentes tipos de días. Y se establece pues cierto gráfico de comportamiento de la información. Por ejemplo, en esta parte del hotel, en ejemplo en particular, podemos ver la parte de la información de junio. Pero ¿cuál es esta parte de la información? Por ejemplo, nosotros podemos obtenerla en función de un filtro de datos. Pero ¿cuál es lo importante o lo referente a este tipo de dashboard? Lo referente está que nosotros podemos ir cambiando. Por ejemplo, yo puedo, en un dashboard elaborado, yo puedo establecer aquí el cambio de junio y lo puedo hacer referencia a julio, por ejemplo, o a febrero, o a marzo, o así. También puedo establecer de que en vez de que me tire la información por el mes, me la tire por años también, ¿verdad? Entonces, al cambiar ese tipo de filtro, por así decirlo, yo puedo obtener la información de todo y generar con un solo vistazo todos los datos que yo necesite en función de la información que yo necesito en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos dice que Excel, por ejemplo, es una buena herramienta para el manejo de información y es una herramienta de inteligencia de negocios que ha añadido ahora más potencial que antes. Por ejemplo, si nosotros nos miramos en versiones anteriores de Excel, anteriormente teníamos una limitancia en cuanto a uso de actividades. Ya las nuevas versiones van a tener muchas más herramientas para poder utilizar y eso nos hace posible el hecho de poder condensar toda la información en un solo apartado con respecto a una hoja de trabajo o múltiples hojas de trabajo si nosotros así lo determinamos, ¿verdad? Ahora, Lucía, si nos lee esa parte, por favor. Herramientas.
Tenemos que tener un conocimiento a profundidad de la parte básica y avanzada de Excel para poder aprovecharla del todo. Gráficos, tablas dinámicas, formato condicional, validaciones, etcétera. Ok, en esta parte, para poder hacer un dashboard, nosotros tenemos que tener la habilidad de poder manejar ciertos apartados de Excel, ¿verdad? Recordemos, como parte básica, tenemos que recordar que la parte básica más que todo sería el uso de fórmulas, ¿verdad? El hecho de poder establecer lo que son las celdas, el uso de las tablas, etcétera. Y como parte avanzada, podríamos determinar el enlace de los datos, el uso de gráficos dinámicos, el uso de tablas dinámicas y ese tipo de apartados que en conjunto hacen que nosotros podamos hacer un mucho mayor trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, una parte importante de esto es la imaginación. En función de la imaginación que nosotros tengamos, vamos a poder establecer la parte del dashboard que nosotros queremos. Por ejemplo, yo puedo utilizar ya sea un tipo de gráfico para poder mostrar mi información, ¿verdad? Ahora, el gráfico que yo determine va a hacer eh, que mi dashboard pueda ser mucho más vistoso que otros. Igual, el hecho de que yo venga y yo le ponga una serie de nomenclaturas, de colores a mi dashboard, por ejemplo, no lo va a hacer más funcional, pero sí lo va a hacer más vistoso de forma visual, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte del resultado, el resultado del dashboard va a depender del nivel operativo que nosotros queramos darle. Si yo lo quiero poder hacer de forma general o de forma particular, ¿verdad? Eso va a depender bastante de lo que yo necesite en la parte de la información. Por ejemplo, si nos fijamos en este dashboard, me da un apartado en primer lugar de un mapa y posteriormente me da el conglomerado de las diferentes eh, información que yo tengo. Por así decirlo, si nosotros lo miramos así, yo podría generar, vaya, por ejemplo, este dashboard es un dashboard de la parte de la, ay, ¿cómo se dice a esto? Del ingreso per cápita de las personas o del salario, algo así, ¿verdad? De diferentes países del mundo, ¿verdad? Ahí me da la información, me muestra una gráfica de barra, me muestra unas gráficas de pastel, por ejemplo, y unas tablas. En esta parte va a depender de dónde yo lo quiera definir. Si nosotros nos podemos visualizar también, yo puedo definir un dashboard que me establezca, por así decirlo, la situación del COVID en el mundo, ¿verdad? En la cual yo tenga la parte de los países, yo pueda definir cuánto se ha gastado, cosas así. Dependiendo de la información que yo tenga, así va a poder realizar el dashboard que yo necesite, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo podemos ver, aquí tenemos otro tipo de definición de dashboard en otro tipo de información. En esta parte es la demografía con respecto a los diferentes estados de Estados Unidos, valga la redundancia, en los cuales hay diferentes tipos de etnias, por así decirlo, ¿verdad? Tenemos en esta parte, en la primera parte, una parte de cuestión de la raza negra, de la raza hispana, por ejemplo, y diferentes. Solo permítanme un momento, jóvenes, ya regreso. Bueno, ¿y cómo están? Bien. ¿Y usted? Todo bien, tía. Aquí entrando a clase de nuevo. Eh, no, pues qué bien. ¿Quién más está? Solo está ahí. ¿Y vos, Isi? No, pues estamos bien. Cuando me meto solo hay 3.
Ok, disculpen. Bueno, como les estaba diciendo, ahí tenemos una información de diferentes regiones del país. Por ejemplo, si nosotros miramos, la parte del dashboard está aquí en la parte de escoger la etnia. Ahí, por ejemplo, nos da una etnia hispana y nos muestra la información que tenemos con respecto a ese tipo de apartado. ¿Verdad? Aquí tenemos otro dashboard, por ejemplo, que es de las utilidades de llamadas en cuanto a las semanas en un call center, por ejemplo, en donde nos da diferentes tipos de información y nos muestra diferentes tipos de gráficos también. ¿Verdad? Ok. Ahora bien, en la parte del dashboard, para que lo tengamos en cuenta, como ya lo dije, va a estar definido en función de diferentes tipos de tablas. Por ejemplo, vamos a tener esta tabla, que es la tabla, por ejemplo, de notas, ¿verdad? No sé si se mira bien en esa parte de ahí. Sí, profe. Ok, vamos a hacerlo un poco más pequeño, por ejemplo, y vamos a eliminar esta cantidad de notas. ¿Para qué? Porque todavía no, bueno, no lo hemos hecho en función de la gráfica o de los campos que necesitamos. Entonces vamos a ir estableciendo algún apartado para definir cómo establecemos los gráficos y cómo definimos lo demás. Ok, vamos a completar esta tabla para que todos tengamos una nota, por ejemplo, ¿verdad? Ok, por ejemplo, tenemos esta gráfica que va a tener un primer parcial, digamos, un segundo parcial y un promedio, ¿verdad? Entonces, vamos a definir, por ejemplo, aquí yo tenía una tabla dinámica, pero la vamos a realizar nuevamente. En este caso, vamos a definir. En primer lugar, yo tengo que tener una tabla, ¿correcto? Esta es la tabla de los datos de donde yo voy a sacar la información. Posteriormente, me voy a ir a la parte de insertar y voy a definir una tabla dinámica. Para poder establecer una tabla dinámica, yo tengo que en primer lugar definir de dónde voy a sacar los datos, ¿verdad? Que eso es lo que me están pidiendo acá, rango de tabla en la cual yo voy a definir los datos. Yo puedo establecer el rango de toda la tabla de donde yo voy a sacar los datos, ¿verdad? Por ejemplo, el rango va a ser mi tabla número 1 y posteriormente me dice acá dónde voy a definir la parte de la tabla que voy a incorporar. Por ejemplo, así como yo definí una tabla en este libro, yo puedo definir una tabla en otro lugar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me dice utilice fuente de datos externa. Yo puedo elegir una conexión y puedo llegar a establecer otra tabla de otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo establecer la tabla 1 de este libro o puedo incorporar otra tabla de otro libro de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a dejar con la tabla de libro y en la hoja de trabajo lo voy a definir en mi misma hoja de trabajo y voy a ubicar un lugar. Por ejemplo, voy a definir la tabla dinámica en esta parte de acá. Ahora bien, le voy a dar a aceptar y me aparece el espacio donde se va a ubicar la tabla dinámica. Ahora, en esta tabla dinámica yo puedo definir qué es lo que quiero mostrar para la información que yo necesite. Por ejemplo, yo puedo mostrar cualquiera de estos campos en la tabla que yo necesite. Por ejemplo, aquí, bueno, me agarró toda la parte de todos los datos. Pero yo voy a elegir que se ponga el nombre, digamos, ¿verdad? Voy a definir que me ponga el nombre y que me lo establezca en las filas. Y que la nota, en esta parte del laboratorio,
voy a definir que se me muestre la nota que yo tengo en ese apartado. Por ejemplo, acá me aparece la suma de las notas de laboratorio, ¿verdad? Puedo establecer que me muestre también otro apartado de otra nota. En este caso, bueno, por la tabla se me efectuó distinta, ¿verdad? No me aparecen los mismos campos que ya tengo acá. Entonces vamos a definir nuestra tabla, por ejemplo, ¿verdad? Ok, vamos a establecer el tamaño de la tabla. Permítanme que se quedó pegado esto. Ok, bueno, para seguir explicando mientras se pone el programa. En esta parte, si nosotros miramos la parte de la tabla que nosotros tenemos de base, que es esta parte de acá. Ok, aquí por ejemplo me dice el tamaño de mi tabla. Lo voy a cambiar porque anteriormente tenía más datos en la tabla. Entonces lo voy a cambiar a esta parte y lo vamos a definir en nuestra tabla dinámica. ¿Verdad? Por ejemplo, en la parte de la tabla dinámica también tenemos la parte de como una tabla normal. Podemos cambiar el diseño de la tabla. Por ejemplo, podemos escoger cualquiera de los diseños que nosotros tengamos acá. O podemos ir definiendo alguna parte de los encabezados, de las filas, etc. Y otra va a ser la parte del análisis de lo que va a corresponder a nuestra tabla. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes apartados en los que nos va a establecer el origen de datos y demás. En la parte de origen de datos yo puedo cambiar y establecerlo de una forma distinta, ¿verdad? Ahora bien, yo puedo definir también que voy a seleccionar la tabla y la puedo borrar, ¿verdad? En el caso de que yo quiera así definir, ¿verdad? Y en esta parte, pues, me cambia la parte de los datos. Si yo quiero establecer también un apartado para poder cambiar los datos que yo tengo, puedo hacerlo también de una manera diferente a la que yo tengo en este apartado. Por ejemplo, acá, bueno, aquí la voy a hacer de nuevo porque como cambié la parte de la tabla, entonces la voy a definir nuevamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puedo definir, por ejemplo, todos los apartados de mi tabla, ¿verdad? La parte de la información que voy a poner y la parte del diseño, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí vamos a hacer algo, chicos, porque no la definimos bien y ya se nos va a acabar el tiempo y no me va a ajustar. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a salir de esta sesión y vamos a volver a ingresar en una nueva sesión para poder explicar la parte de cómo hacerlo todo desde cero. Entonces, voy a cerrar la sesión y vamos a ingresar en unos 2 minutitos, porfa. Yo les voy a avisar porque como se estaba grabando, entonces tiene que codificarse el video. Entonces, yo les voy a indicar ahorita cuando vayamos a volver a ingresar, porfa. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar esta sesión y nos miramos en unos minutitos ya, en unos 5 minutitos a lo mucho. Yo les voy a avisar por el chat, por favor, estar atentos, ¿correcto? Ok, bueno, ya nos incorporamos entonces.